Isaías 54. Ahorita vamos a ir a Deuteronomio, pero primero vamos a leer Isaías capítulo 50, versículo 4. Amén. Gloria a Dios. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Wow, qué tremendo, mi hermano. Despertará mañana tras mañana, ahí habla de ustedes. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Wow, qué poderoso, amén. Deuteronomio capítulo 4, verso 1, amén. Ahora pues, Israel, oye, otra vez, escucha los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Amén. Entonces quiero ir un poco despacio, ya que el servicio pasado, el viernes, comenzamos a hablar un poco bajo el tema escucha bien. Amén. Pon atención para que puedas creer, para que puedas obedecer y para que te vaya bien. A su nombre. O sea, hermano, es que Dios quiere que tú y yo prestemos atención. Porque en veces llega a pasar, hermano, más en los matrimonios, que en veces empiezan a hablar el hombre o la mujer al hombre. Y de repente la mujer está, hable y hable. Usted sabe que hay mujeres que hablan cantidad. Y después le pregunta al esposo, hermano, que si qué le dijo, y el esposo no se acuerda. Pero estaba cerca, en la misma mesa. Y tenía sus oídos ahí, pero parece que estaban tapados o ocupados. Pues así hay gente que parece que está aquí y escucha, pero no oye. No escucha. A veces las preocupaciones, hermano, los afanes, pensamientos, nos impiden recibir y entender la palabra de Dios. Y me traía un tema que es de mucha bendición para esta iglesia. Amén. Y ya miramos que el viernes hablamos sobre la importancia de prestar los oídos. Amén. Para que podamos obedecer a Dios. Ahora, el Señor me decía: predícales a mi pueblo sobre cuál es el tipo de obediencia que yo espero de ellos. Amén. ¿Cuál es el tipo de obediencia que Dios espera de su pueblo, mi hermano? ¿Estamos aquí? Estuvimos hablando de la obediencia, de ser exactos, de ser prontos para obedecer. Pero también hay una manera y hay una forma de hacer las cosas para Dios. Amén. Cada ser humano, cada creyente, cada persona va a tener maneras de querer hacer las cosas. Va a querer, o tiene muchas formas, o hay muchas maneras que el creyente quiere usar o hacer para poder obedecer a Dios. A su nombre. De hecho, hay varias razones por las cuales Dios quiere que tú y yo obedezcamos. Amén. Hermano, todo lo que Dios quiere para nosotros, aunque muchas veces nosotros o los creyentes, amén, o los cristianos, dice que lo quieren obligar a hacer las cosas. Pero yo estoy aprendiendo algo, que todo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos es para nuestro bien. No es que Dios te quiera manipular, amén, sino que todo lo que Dios te pide que tú y yo hagamos en su palabra, siempre van a ser para que haya mejoramiento en nuestras vidas. O sea que Dios nunca va a querer un mal para ti. Dios nunca va a querer que tú y yo fracasemos, que nos vaya mal. Amén. Entonces todo lo que Dios nos habla, todo lo que Dios nos pide, siempre va a ser para evitarnos un fracaso. Amén. Para que nos vaya bien. Y Dios quiere que tú y yo obedezcamos, hermano. En Deuteronomio capítulo 4, aquí miramos que Moisés, el hombre que Dios usó para libertar al pueblo de Israel,
exhorta al pueblo de Israel para que obedezcan. Amén. Para que obedezcan. Y les dice que si obedecen y si ejecutan, me encanta esta palabra, dice, si ustedes ejecutan la ley, los decretos que les enseño, porque tú no puedes obedecer algo que no se te enseña, pero todo lo que se te enseña se te va a demandar. Entonces dice, para que ejecutes y vivas, amén, y vivas, y entres y poseas la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres les da. Amén. Entonces aquí Dios está mandando a que el pueblo obedezca. Dios está mandando, iglesia, a que haya una obediencia verdadera. Amén. Y las condiciones es que si el pueblo obedece, le va a ir bien. Para que vivan, van a vivir, van a tener largos días, y para que posean la tierra que Él les prometió. O sea que les dice, para que ustedes vivan y para que posean la tierra, es necesario la obediencia. Amén. Y si nos damos cuenta, en el libro de Deuteronomio habla mucho de los mandamientos. El libro de Éxodo habla mucho de los mandamientos de Dios. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Amén. Entonces Dios es un Dios soberano, mi hermano. Él es un rey. Y en ese reino hay leyes, amada iglesia, hay leyes. En ese reino hay decretos, hay estatutos. Amén. Que se deben de cumplir. Número uno, porque es un mandato. Punto y se acabó. A su nombre. Punto y se acabó. Es un mandamiento. Es una ordenanza, es una ley que se tiene que cumplir. Son protocolos, son principios. Amén. Y aunque el hombre tenga muchas maneras de querer obedecer a Dios, Dios ha establecido una manera. Y ahorita vamos a mirar, amén. Pero Dios ha establecido una manera para hacer las cosas. Dios quiere que le adoremos, un ejemplo, pero Él quiere que tú y yo le adoremos de una manera correcta, que es en espíritu y en verdad. Ahora, Dios quiere que tú y yo le sirvamos, pero no le podemos servir a como nos pega la gana, sino que tiene que ser a la manera de Dios. A su nombre. Entonces, olvídate de que cuando tú vienes al camino de Dios, las cosas se deben hacer a tu manera o a tu antojo. Se fueron los amenes, amén. Pero queremos que Dios haga su sketch a nuestro tiempo, a nuestra agenda, que Él adapte, que organice su tiempo a nuestro tiempo. Amén. Que su agenda la arregle dependiendo la agenda que yo tengo. Pero si algo de Dios me interrumpe en mi agenda personal, entonces hago a un lado de lo de Dios, porque estoy dispuesto a hacer mi propia voluntad y las cosas a mi forma y a mi manera. A su nombre, estamos aquí. Ahora, Dios tiene una manera, mi hermano. Dios tiene protocolos, tiene principios. A su nombre. Escucha, nosotros debemos obedecer. Número uno, porque es un mandamiento de parte de Dios. Él exhorta a la obediencia. En Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesucristo dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y luego, ¿qué más dice? Y no hacen lo que yo les digo, lo que yo les ordeno. Amén. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, dio con furia, con fuerza, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces el Señor dice que le va a comparar a un hombre prudente, aquel que escucha la palabra y aquel que practica la palabra.
Amén. Ahí está la clave de la firmeza, hermano. Que cuando lleguen esos golpes con ímpetu, con fuerza hacia nuestras vidas, porque pueden llegar. El hecho de ser cristiano no te garantiza tener una vida color de rosas. Pero aquí dice que todo aquel que hace la palabra va a ser un hombre prudente, mi hermano, que edifica su casa sobre la piedra, sobre la roca. Amén. Y aunque vengan y golpeen contra esa casa, no va a caer esa casa, porque tiene buen fundamento. Entonces de nada sirve a iglesia que tú y yo vengamos a la casa del Señor servicio tras servicio, 3 días a la semana recibiendo palabra. Y de nada sirve que escuchemos y que no estemos dispuestos a obedecer. ¿Por qué razón, pastor? Porque no vamos a tener fundamentos. Y por eso usted mira que muchos cristianos no permanecen en el camino de Dios. Usted puede decir, pero pastor, ¿por qué no está fulano y sotano y aquel cayó de la gracia de Dios? Aquel otro también, aquella otra persona, ¿qué le pasó, pastor? ¿Por qué? Una de las razones por las cuales la gente tropieza y cae es porque no tienen buen fundamento. Amén. Y no se fundamentan sólidamente porque no practican la palabra. No la ponen en acción, no la ponen por obra. Amén. Sino que edifican sobre la arena, porque escuchan pero no hacen. Y el apóstol Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, hermano, sino hacedores de la palabra de Dios. Hacedores. Dios busca una iglesia que haga. Dios no busca una iglesia que conozca solamente. Amén. Dios no busca una iglesia que diga yo sé. Dios no busca una iglesia que diga solamente Señor, Señor. Porque ese lenguaje, déjame decirte, que lo tiene hasta el que está allá afuera emborrachándose. Hasta el que está borracho ahorita dice, sí, mi Señor. Hasta el borracho y se empina una caguama y maldice y piropea a las mujeres. Y ahí está, piropeando a las mujeres. Y de repente llega alguien y le empieza a predicar de Dios. Y dice, sí, al de arriba, ¿verdad? Amén. Al Señor, al jefe. Y conocen el lenguaje, mi hermano. Pues mucha gente igual dentro de la iglesia tiene el lenguaje. Dicen Señor, Señor, pero no están dispuestos a obedecer lo que Él nos manda. Escucha, porque la palabra Señor tiene un peso y tiene un significado muy poderoso. Usted encuentra una persona aquí afuera, en la calle, y le dice Señor, porque lo ve grande de edad, o señora, o Señor. Pero antes la palabra Señor era utilizada únicamente para gente que tenía dinero, autoridad, sabiduría, o tenía gente bajo su cargo, un jefe o un amo. Amén. Y sus súbditos, sus servidores le llamaban amo o señor. Ahora dice, ustedes me llaman Señor y lo soy, dice Dios. Yo soy Señor, dicen bien, soy Señor. Pero si soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto y mi temor? Y hoy en día la gente usa el nombre de Dios en vano y le dicen Señor, Señor, pero no están dispuestos a obedecer lo que su amo les manda, lo que su amo les dicta, lo que su amo les ordena. A su nombre. Por eso en aquel día habrá muchos que dirán Señor, Señor. Eso habla de la iglesia, no de afuera, sino de la iglesia. Dirán Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre profetizamos. A su nombre. Y la palabra más triste que la Biblia dice, que el Señor les dirá, no les conozco, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo
y para sus ángeles. Wow, amada iglesia, que solamente tengamos el lenguaje, pero no las evidencias de que realmente somos hijos de Dios. A su nombre. Y este pueblo le estaba diciendo en Lucas 6:46: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no están dispuestos a hacer lo que yo les mando? Amén. Y Dios busca una iglesia hacedora de la palabra de Dios. Dios busca una iglesia que entienda que obedecerlo es un mandamiento a un amo, a un Señor, a su nombre, que está demandando que su pueblo sea obediente, porque Él no quiere el mal de nadie. Él quiere que a su pueblo le vaya bien, para que vivas, para que te vaya bien a ti y a tu familia, para que posea las promesas de Dios. Dios quiere que obedezca, no porque quiere tenerte un látigo y golpearte realmente como un esclavo, sino Él quiere que obedezcas, porque obedecer te abre puertas a las bendiciones. La obediencia te abre puertas a las promesas de parte de Dios. Por eso Dios hoy no está muy interesado en hablarte muchas cosas, muchos misterios, como aquel hermano que un día me dijo: pastor, vamos a hablar del Apocalipsis, vamos a mirar las copas de ira, pastor, los ayes de Dios, los 7 espíritus de Dios, el dragón, pastor, la bestia, el anticristo, el falso profeta. Y vamos a tener una escatología, pastor. Le dije: brother, ¿ya leíste Génesis? Me dijo: no, pastor. Ese es el problema, brother, que quieres empezar en el final y no has comenzado en el principio. Y así la gente queriendo llenarse de información, pero dejando los principios que te bendicen. La gente se emociona, pero no entienden los principios y los protocolos que rigen el reino de Dios. Y no podemos vivir de emociones, hermano. No podemos nada más levantar la mano y tener el lenguaje y decir: Señor, Señor. Pero Él dice: si tú me vas a llamar Señor, también debes obedecer lo que yo te ordeno. A su nombre, iglesia. Y estamos mirando estos principios que son tan poderosos y que nos van a ayudar a tener una vida exitosa en Dios. A su nombre, amada iglesia. Y vamos a tener fundamentos, porque cuando empezamos a obedecer nos fundamentamos, hermano. Por eso Isaías 50, verso 4 dice: el Señor me dio oído de discípulo. Cada mañana despertará y abrirá mi oído para poder escucharlo. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Ese es un discípulo de Dios. Aquel que cada mañana tiene un oído abierto para poder escuchar su palabra, para poder escuchar sus ordenanzas, amada iglesia. A su nombre. ¿Para qué? Para poder obedecerlas, para poder ponerlas por obra. Amén. Y para que nos vaya bien. Si tú vas comenzando, no se trata solamente de venir un servicio de vez en cuando y agarrar una palabra que te conmueva solamente, sino una palabra que te arraice, una palabra que te fundamente, una palabra que te ayude a crecer, una palabra que te ayude a mejorar. Por eso el Señor ahorita no está muy interesado en hablarte muchos temas. Lo único que quiere es obediencia. Lo que Dios pide de esta iglesia es que le obedezcan a Él, a su palabra. Y debemos de obedecer a Dios porque es un mandato, mi hermano. Es un mandamiento. A su nombre. También debemos de obedecerlo para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Josué capítulo 1, versículo 8. Está aquí la iglesia, amén, porque lo siento, sé que están atentos, amén, sé que están atentos. No hay nada más lindo que estar pendiente, atento, con un oído de discípulo, escuchando, poniendo atención, amén. Josué capítulo 1, versículo 8, un versículo muy conocido por todos y muy poco aplicado por muchos. Pero en el nombre de Jesús, dijo aquel
hermanito de Honduras, hoy sí. Hoy sí. Hoy sí lo vamos a agarrar, hermano. Amén. Escuche, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo, diga conmigo, todo te saldrá bien. Amén. O sea, hermano, cuando tú y yo obedecemos a la palabra de Dios, iglesia, a la palabra de Dios, a lo que sale de la boca de Dios, amén, porque la fe viene por oír, y por oír la palabra de Dios. Escuche, muy importante tener oído, un oído de discípulo, hermano, porque Bartimeo estaba ciego, pero no estaba sordo. No estaba sordo, mi hermano, y él escuchó que Jesús iba pasando por ahí. Amén. Porque, hermano, escuche, hay que saber a quién oír. La fe viene por oír la palabra de Dios, pero el desánimo viene por andar escuchando a personas incorrectas, por andar escuchando noticieros que en vez de alentarte te deprimen. A su nombre. Que la gasolina que se va para arriba y para arriba y para arriba. Amén. Que las guerras, y no estoy diciendo que no te informes, hermano, que las pandemias, y digo, wow, y andan con miedo que la migración esté en Walmart. Amén. Y si te das cuenta, tiene mucho que ver de qué te alimentas, porque la gente anda con miedo por lo que escucha. Pero cuando tú escuchas palabra de Dios, la palabra de Dios te da fe, la palabra de Dios te da ánimo, la palabra de Dios te da vida, la palabra de Dios te fortalece. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A su nombre, lumbrera a mi camino, no voy a tropezar. La palabra del Señor, cuando se mete en tu corazón, caerán 1000 a tu diestra y 100,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. No temas, yo estoy contigo. Yo soy el Dios que te esfuerzo. Amén. Y la palabra se activa. Amén. La palabra te da ánimo. Ahí está establecido lo que Él quiere que tú y yo creamos. Amén. Por eso la gente vive en desánimo. La gente vive en derrota, en escasez y en miseria, y con temores y miedos, porque se alimentan del vecino, se alimentan de la radio, de la televisión, de las noticias, o del hermanito que está todo cizañoso, que ni viene a la iglesia. Ten cuidado a quien tú le prestas tu oído. A su nombre, préstale tu oído a aquel que dice: mañana tras mañana te voy a levantar para escuchar mi voz, mi palabra, la palabra que te da vida, la palabra que te bendice, la palabra de parte de Dios, donde te habla de promesa, de sanidad, de recurso y no de estancamiento, de bendición y no de maldición. O sea, son los planes de Dios. A su nombre, estamos aquí. Ahora, si tú y yo la obedecemos, dice el Señor a Josué: nunca se apartará este teléfono de tu mano. Así dice. Nunca se apartará la palabra de tu corazón, de tus ojos, sino que meditarás en ella de día y de noche. Entonces dice que ciertamente, amén, entonces dice que entonces harás prosperar tu camino. Ahí está, mire, ni más ni menos, harás prosperar tu camino, iglesia. Ahí está. En poner en práctica este consejo, esta palabra que hace sabio al simple.
Amén. Hace sabio al simple. La palabra de Dios no es difícil de entenderla. Que muchas personas, de ignorante que sean, no se pierden. No se pierde nadie, mi hermano. Amén. Ahí es que no le entiendo. Pídele a Dios revelación. Y Dios te dará entendimiento para poder conocer su voluntad. Porque ahí está su voluntad. La palabra es la voluntad de Dios. Amén. Y dice, si tú obedeces mi palabra y la pones por práctica, haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Todo te saldrá bien. No quiere decir que todo va a salir a la manera de nosotros, pero sí quiere decir que todo estará bajo el control y el dominio de Dios. Y si Dios nos permite pasar procesos obedeciendo su palabra, Romanos 8:28, amén. Para los que amamos a Dios y tenemos propósito en Él, todas las cosas al final obrarán para bien, para nuestro crecimiento, para nuestra mejoría. Amada iglesia, deja de andarle pidiendo consejo a la suegra. Deje de andarle pidiendo consejo, hermano, a aquel hombre que voy a pedirle cómo está la sociedad hoy en día, los cristianos. Voy a pedirle consejo a aquel hombre que ha tenido 3 mujeres, que me aconseje a ver cómo tratar a la mía. Si supiera, no tendría 3, tendría 1. A su nombre, hermano. Mejor corra a buscar en el libro de la ley, a buscar en la palabra de Dios, y ahí va a encontrar el consejo exacto y hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Ahí está escrito cómo ser un mejor padre, cómo ser una mejor esposa. Ahí está escrito cómo ser un mejor esposo, cómo ser un líder espiritual. Ahí está escrita tantas bendiciones, amada iglesia. Ahí están escritos tantas provisiones, tantas promesas. Ahí está escrito lo que Dios quiso que tú y yo supiéramos de Él. Amén. Pero Dios quiere que obedezcamos para que prosperemos. Dios quiere que obedezcamos para que nos vaya bien, para que no fracasemos. Escucha, hermano, Dios te ama tanto, iglesia. Tú eres muy amado y muy amada por Dios, que Él no quiere que te vaya mal. Entiéndelo, por favor. Él no desea que nos vaya mal, hermano. El amor de Dios es tan grande, es tan perfecto, es tan sublime, que Él no espera que tú y yo cometamos tantos errores y tantas regadas. De hecho, Dios quisiera evitarnos la pena, procesos innecesarios en los que nos metemos por nuestra propia cuenta, por cabezones, dijo la hermana, por no atender al consejo. Pero Dios nunca va a querer que nos vaya mal. Por eso le dijo al pueblo de Israel: cumple con los requisitos, cumple con los mandamientos, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque Dios quiere librarnos. Él quiere bendecirnos. Él quiere que conquistemos. Él quiere que todo lo que tú y yo emprendamos nos vaya bien, amigo. Deja de hacer las cosas a tu manera. Hay una perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para tu vida, hermano líder, hermano ayudante, servidor, diácono, llámate como te llames. Dios quiere que no andes haciendo las cosas a tu manera. A su nombre. Dios quiere un pueblo obediente. No importa tus faltas, no importa cómo venga. Dios quiere un pueblo dispuesto y obediente. Todos estamos en un proceso de refinamiento, hermano, donde Dios está tratando y trabajando en nuestras vidas personales. A su nombre. Y Dios va a seguir trabajando mientras en nosotros, aunque no seamos perfectos, pero siempre estemos dispuestos a obedecer. Wow, ahí está. Dios trabaja con cualquier persona. Mientras tú y yo estemos dispuestos a obedecer, vamos a ir mejorando, mi hermano. Amén. No es que tengamos que estar cayendo en el pecado a cada rato, no, pero no hay nadie perfecto, solamente Él, sin defecto. Pero Él nos va perfeccionando, nos va ayudando.
Y cuando tú empiezas a buscar su voluntad y deseas agradarlo y te guardas para Él, entonces Dios puede seguir trabajando contigo, porque eres una persona que aunque te va costando, pero estás obedeciendo. Ahora, Dios no puede trabajar con un desobediente, hermano. A su nombre, Dios no puede trabajar con un desobediente. ¿Estamos aquí? Entonces estamos mirando que Dios quiere que obedezcamos para que hagamos prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. Si hiciéramos más caso a la palabra, tendríamos menos fracasos. Ahí está, mi hermano, ahí está, jovencito, jovencita. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, mi hermano. Ahí está. Matrimonio cristiano. ¿Con qué guardará el joven su camino? O el cristiano o el adulto, ¿con qué lo guardará? Hermano, con guardar la palabra de Dios. Y ahí nos va a ir bien, iglesia. Téngalo por seguro, mi hermano. Esto no es de tanto relajo, de tanto show. Esto no es de andar haciendo tanta marometa, tanto volantín. Amén. Esto no es de tanto andarse cayendo como costal de papa. Amén. Esto no se trata de tanto show. Amén. ¿Estamos aquí? Esto se trata de más obediencia, hermano. Las victorias no están en los brincos. Las victorias no están en los saltos. La victoria no está en el ruido. La victoria está en la obediencia de un pueblo que ama a Dios. Ahí está la victoria. Habrá un pueblo, parece que 2 que 3 están como asustaditos. A su nombre, hermano, Dios quiere que te vaya bien, matrimonio. No quiere que ese hombre o esa mujer realmente al rato te dejen o se separe. Joven, Dios quiere que te vaya bien. No quiere que fracases con un hombre que te golpee, que te maltrate, que te deje lleno de hijos y después digas, ¿quién será el padre de este muchacho? No, Señor, Dios quiere que te vaya bien, jovencita, jovencito. No quiere tu mal. Él nunca ha querido un mal para nadie. Por eso su palabra dice que Él tiene pensamiento de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. A su nombre. Amén. Ahora, la bendición abre las puertas a las promesas de Dios. Hay promesas de Dios. Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 28:1 habla de las bendiciones que vienen a causa de obedecer a Dios. ¿Estamos aquí? Ahí dice que si ponemos por obra, obedecemos la palabra de Dios, dice entonces, siguiente verso habla y dice, vamos a poner el siguiente, dice el otro, el 2, vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Y ahí dice, bendito serás en tu casa, bendito serás en el campo, bendita tu entrada y bendita tu salida, bendito tu acostar y bendito tu levantar, bendito el fruto de tu vientre, bendito la artesana de amasar. Wow, todo, hermano, bendito en donde quiera que tú estés, vas a ver la bendición de Dios. Y esas bendiciones te alcanzarán. O sea que tú no tendrás que andar detrás de las bendiciones. Como la gente del mundo que no conoce a Dios anda detrás de todas estas cosas. Pero busca su reino y su justicia, y las cosas vendrán por añadidura. Y aquí dice, y te alcanzarán todas estas cosas. Bendito serás aquí, bendito serás allá, bendita tu entrada. Él guardará tus pasos, Él te guardará a donde quiera que tú vayas. Y aunque ande ahí la migración, bendito en tu trabajo, bendito en el camino. Oh, alguien necesita agarrar esta palabra. Alguien, porque la bendición trae promesa.
La bendición trae cobertura. Escúchame, escúchame, hermanito de Centroamérica. Escúchame, hermanito de México, de Guatemala, hondureño, del lugar donde tú eres. A su nombre, la gracia y la protección de Dios vienen por obediencia. Él te va a guardar a donde quiera que tú vayas. A su nombre. Pero no quieras ponerte tus moñitos de llegar aquí y muy altanerillo, como que a mí no me importa. Yo ando haciendo las cosas a mi manera, corro tan rápido como yo quiero. Este no es tu país. Aquí hay leyes, aquí hay reglamentos, pero Dios te va a guardar a donde quiera que tú vayas, con o sin papeles, porque tienes la gracia de Dios. Pero atrévete a desobedecer y probablemente tu país te puede esperar con los brazos abiertos. Pero si obedecemos, Dios nos va a guardar, Dios nos va a bendecir a donde quiera que vayamos, en el nombre de Cristo Jesús. Wow, hermano, por eso le digo, esté atento, esté atento. Esté atento, porque aquí Dios nos está hablando, hermano. Y yo no soy de los que me gusta hablar por hablar. Esto no estaba en mis notas, no. Pero hay que poner cuidado, hermano, cuidado a lo que Dios nos está mandando. Aquí dice que seremos bendecidos. Amén. Y debemos obedecer, claro, para evitar consecuencias, amada iglesia. Amén. Debemos de obedecer para evitar consecuencias. Deuteronomio 28:15 también dice: pero acontecerá, escuche, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios y no procures poner todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te hago saber, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y también te alcanzarán. Y yo estaba mirando, hermano, que las maldiciones descritas aquí sobrepasan el número de versículos de bendiciones descritas en el mismo capítulo. Y maldito en el campo, y maldito allá, y maldito acá. Por eso, hermano, por eso a veces la pobreza, la miseria, te corren del trabajo. La mujer no se sujeta. Cualquier cosa te pasa por donde quiera que andes. Ay, qué salado estoy. No, mejor examínate qué estás desobedeciendo. Examínate mejor qué puertas has abierto. Porque eso ya de que, ay, parece que mi bolsa tiene un agujero. Cuidado, cuidado, ¿qué puerta estás abriendo? Amén. Hay este problema con los hijos, en la escuela, en mi trabajo. Hermano, yo creo que hay tiempos de escasez, claro, de vacas flacas. Amén. Pero ya que te llueva, te llovizne, te truene, te relampaguee y nunca miras la luz del alba, la luz del amanecer. Wow, maldito vas a ser a donde quiera que tú vayas por desobedecer. Escucha, hermano. Amén. Dios, hermano, quiere que tú y yo obedezcamos, porque quiere evitarnos consecuencias, iglesia. Yo sé que 2 mentes o 3 mentes están, ay, este pastor está muy duro, este pastor. Sí, porque yo estoy discerniendo, hermano, los pensamientos. Yo aquí, a veces pasan, nunca he mirado esas computadoras que así me pasan pensamientos. Yo nada más miro a alguien y wow. Oh my God. Ay, este pastor nos está salando. No, hermano, por eso se te predica. Porque Dios quiere evitar consecuencias, hermano. Dios quiere evitarte consecuencias. Amén. Dios quiere evitarte que te vaya mal, muchacho. Dios quiere evitarte que se destruya tu hogar y tu familia, tu matrimonio, que te vayas de la casa, que se separe el matrimonio y tus hijos queden ahí todos solos, hermano, y luego venga un padrastro y Dios no lo quiera, abuse de ello. Dios te quiere evitar de que estés llamando de un número de muchos ceros diciendo: pastor, soy fulano de tal, estoy en la cárcel, venga a sacarme. Cuando usted, oh hermano, cuando usted estuvo la gloria de Dios encima de usted, cuando estuvo en la casa del Señor,
Señor cuando tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien. Por eso atiende la voz de Dios, que quiere evitarte consecuencias. No es una amenaza, es una firme advertencia que separado de Dios no hay nada bueno. Dios quiere evitarte consecuencias, pueblo. Por eso quiere que obedezcas, para que estas consecuencias no lleguen a tu vida. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 15 verso 22. 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Amén. Por eso la Biblia, la palabra. ¿Cuántos se están gozando, hermano? De verdad, de verdad. Amén, amén. Tremendo maná del cielo, amén. No es piedra, no es piedra. No es piedra. Es maná, es maná. Amén. Mire, 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Y Samuel dice, o Samuel le dijo a Saúl: se complace Jehová. Escuche, ¿en qué se complace Dios, hermano? Se complace Dios en los sacrificios, en las víctimas, en los holocaustos, o que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención, ahí está, prestar atención es mejor que ofrecer becerros gordos. Amén. Entonces el Señor le dijo a este rey, al rey Saúl, porque usted sabe que Dios puso a Saúl como rey. Dios llamó y eligió y ungió a Saúl como rey. Pero Saúl, hermano, en una ocasión le dijo el Señor que iba a atacar un pueblo. Y le dijo a Samuel: no vayas a ofrecer holocausto a Dios, porque eso le corresponde únicamente a los sacerdotes. Pero cuando Samuel tardó, este dijo: me voy a disponer y a forzar para levantar sacrificio. Y este hombre, que no era apto para levantar sacrificio, que era un trabajo de un sacerdote, levantó sacrificio, un trabajo que no le correspondía. Mire, hermano, a Dios no hay que ayudarle, hermano, no hay que ayudarle. Amén. Él hace su parte y tú y yo la nuestra. Pero no nos queramos meter a ayudarle a Dios, porque es donde todo lo podemos estropear. Porque cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo: te voy a dar un hijo a su tiempo, Isaac, el hijo de la promesa. Pero Sara dijo: ya van 15 años y no pasa nada. Vamos a ayudarle al Señor y vamos a traer a Agar, a ver si el Señor se olvidó, o vamos a echarle una manito. Y le metió a Agar a Abraham, y Abraham, que no quería, pues se metió con Agar y salió un Ismael. Cuidado, que las desesperaciones traen Ismaeles, pero las promesas de Dios a veces tardan, pero traen al Isaac de Dios para tu vida. El Ismael siempre te va a causar problemas, pero el Isaac, aunque tardare, espéralo, porque sin duda llegará. Ahora, Saúl no esperó a Samuel, se desesperó. Así hay gente desesperada: ¿por qué Dios no me contesta? Si no me contestas, de aquí a una semana me voy. Así hay gente: un mes o me voy, Señor. Si no me sana, si no me bendice, si no cambia este hombre, yo me voy. Van a pasar 2 meses, déjame decirte. Y si no te pones las pilas, van a pasar 20 años. Porque para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. A ti te cuesta esperar, pero a Dios no depende del tiempo. Dios lo puede hacer así o se puede tardar. Depende de nuestra obediencia, depende de nuestra entrega, nuestra madurez. A su nombre. Eso de que, yo he escuchado gente tremenda que dice: si tú no me contestas, me voy. No, cuidado con ese tipo de oraciones o de palabras, hermano, porque Dios es soberano. A Dios no se le truenan los dedos, a Dios no se le ordena: Dios te ordeno. No, a Dios se le suplica, a Dios se le pide con mucho respeto, como hijo, claro, pero se le pide: Señor, te ruego, Señor, atiende mi oración, atiende mi clamor, sé propicio a mi pecador. Pero a Dios no se le pone
plazos. Dios no se le pone plazos. Porque la paciencia de Dios impacienta al ser humano. Y este hombre no supo esperar. Y él dijo, me voy a forzar, y levantó un sacrificio. Y la segunda vez Dios le dice a Saúl, Saúl, vas a ir al pueblo de Amalek y vas a matar a Agar, vas a matar al rey de Amalek. Y vas a matar las crías y los animales y los hijos. Porque este pueblo de Amalek era un pueblo malo, hermano. De hecho, Amalek representa la carne. Le dice, vas a tener pelea con Amalek generación tras generación. Y si tú no matas a Amalek, al rato te mata Amalek a ti. Lo que tú no rindas te va a rendir a ti. Lo que tú no entregues te va a terminar sacando. El ego, el orgullo, lo que sea, la arrogancia. Entonces, hermano, Dios le dijo, ve y mata a Amalek y no lo dejes vivo. Y aquel hombre, porque Amalek atacó al pueblo de Dios y mató lo más débil, a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Atacó la retaguardia. Así es, el diablo siempre ataca a los más débiles. Amén. Por eso hay que cubrir a los nuevecitos. Hay que guardar a los nuevecitos, hermano. A los más nuevos hay que ver por ellos. Hay que orar por ellos, interceder por ellos, que no se contaminen. Hay que ver por el pueblo de Dios. Los más fuertes sostengan a los más débiles. ¿Estamos aquí? Entonces este rey desobedeció otra vez a Dios, porque dejó vivo al rey y dejó vivas las vacas para ofrecer sacrificios a Dios. Y le dijo Samuel, ¿por qué has dejado vivo al rey? ¿Y qué es ese bramido de vacas? Porque el pecado tarde que temprano va a salir a la luz. El ruido del pecado se va a escuchar. Aunque lo quieras esconder, se va a escuchar, déjame decirte. Y ahí le dice, dile a Saúl que me pesa haberlo puesto por rey. Y que yo prefiero obediencia antes que el sacrificio. No es que Dios deseche el sacrificio, pero un sacrificio sin obediencia es pasar hambre. Hay gente que dice, voy a ayunar 40 días, pero están en desobediencia, hermano. Y hay gente que ora 1 hora en obediencia, y con esa hora es más poderoso que aquel que ayuna 40 días en desobediencia. Así de fácil. Dios espera 1 minuto de obediencia a 40 días de ayuno en desobediencia. Hay gente que le encanta ayunar y orar, pero no son buenos para obedecer la palabra. Amén. Y Dios quiere un pueblo que no solamente ore, ayune y sacrifique. Dios quiere un pueblo que antes de hacerlo obedezca. A mí hay gente que me dice, no voy a la iglesia porque voy a ayunar. Y le digo, hermano, ¿cómo que vas a ayunar? Sí, voy a ayunar el domingo, voy a ayunar, hermano, pero la Biblia dice que te congregues también. Voy a estar ayunando cuando el problema no es de ayuno, el problema está en la rebeldía. Lo único que Dios quiere es que rindas esa área y empieces a prestar atención, a que agarres cada consejo que te da Dios, su palabra, tu líder espiritual, tu pastor. Amén. Hoy la gente quiere vivir en el poder de Dios, en el poder sobrenatural, pero no están dispuestos a obedecer una sola palabra de parte de Dios. Un solo consejo de un hombre de Dios, a su nombre. Y ahí están ayunando en la iglesia 3 días, siendo rebeldes y desobedientes. ¿Por qué no ven el poder? ¿Por qué no ven la autoridad? ¿Por qué no ven el respaldo? Porque Dios está cansado de gente religiosa que obedezca, que realmente quieran hacer las cosas a su manera, y que están ayunando y están orando, pero son buenos para desobedecer también. Dios quiere un pueblo que le tema. Dios quiere un pueblo obediente. Dios quiere un pueblo que a lo que Dios hable esté agarrando cada palabra de parte de Él. Entonces Samuel dejó vivo al rey y el ganado. Y cuando Samuel va y le dice a Saúl, al rey, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tuviste en poco la palabra? Amén, porque, escuche, hermano, dice el versículo 26. Amén, ya miramos que Dios prefiere que obediencia. Obediencia antes que el sacrificio. Antes que sacrificar, Dios quiere un pueblo obediente, mi hermano. ¿Estamos aquí? En sí,
Dios me está diciendo que si algo tiene esta iglesia, es un pueblo que sacrifica. Este pueblo sabe sacrificar. No le importa estar 3 días en ayuno. Oh my God. No cualquier iglesia se mete 3 días a ayunar hoy en día. No cualquier iglesia está a la 1 de la mañana clamando y orando entre semana. No cualquier iglesia. No cualquiera. Y a veces yo vengo y encuentro que un hermanito está allá, otro está acá, un grupo está aquí. ¿Cuántos días? 3 días. Wow, 3 días. Señor, me estás hablando. Pastor, ayuné 3 días, pastor. Se nota, varón, se nota. Se nota, brother, se nota. Vengo de 3 días de ayuno. Ábranse que llevo prisa. Pero no sé por qué no hay resultados. No sé por qué no hay un impacto. Y a veces yo me meto a orar. No le digo que 3 días, pero claro, suficiente. Y un tiempo digo, wow. Y sale uno echando lumbre, hermano, impactando con la palabra de Dios, con el mensaje del evangelio, fortalecidos en Dios, no en desánimos. Amén, porque la presencia de Dios te fortalece. Y yo veo gente que ayuna y ora, pero siguen en el mismo estado. Tal vez Dios ya no quiere tanto que ayunes y ores. Tal vez lo que Dios está pidiendo hoy es más obediencia. Tal vez lo que Dios está pidiendo es que acciones al consejo que te dieron. Tal vez lo que Dios está pidiendo es que arregles tu matrimonio con el consejo que te dieron. Tal vez lo que Dios te está pidiendo es que arregles tu vida con el consejo que te dieron. Aquí hay gente, hermano, con todo respeto, que realmente vienen a perder el tiempo y quieren hacer y quieren mover a Dios con sacrificio. Dios no se mueve con sacrificio. ¿Por qué? Porque ningún sacrificio va a sobrepasar el sacrificio de Jesucristo. A Dios no lo mueve estando 3 días en ayuno. No vas a doblar la mano de Dios, no, pero un pueblo que obedece hará proezas en Dios. Un pueblo que pone en práctica la palabra, mas se encarga de entregarse y sacrificar en su cuerpo delante de Dios como ofrenda. Dios le abre los cielos a este hombre. Y estos principios es necesario aprenderlos, hermano. Aprenderlos, tan fácil como eso. Tan fácil, simple, obedece a tu líder. El versículo 26 dice que Samuel respondió: no volveré contigo, le dijo Samuel a Saúl, porque desechaste la palabra de Jehová. Wow, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. My God, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desechó la palabra de Dios. Dios lo desechó para ser rey. Tú podrás decir, pero David pecó más feo que Saúl. ¿Cuántos dicen amén? Saúl pecó más feo. David pecó peor que Saúl. ¿Verdad o mentira? ¿Sí o no? Los pecados de David eran pecados de la carne, producto del descuido. Se descuidó, se confió y cayó como cualquiera que se confía. Escucha, pero el pecado de Saúl no fue como el pecado de David. El pecado de Saúl fue directamente rebelarse a una orden directa de Dios. Así, hermano, ¿cuál fue más grande entonces? La rebelión. La rebelión. Porque David cayó por confiado. David cayó por dejar de buscar a Dios. Se descuidó y cayó en el pecado. Pero este hombre había escuchado exactamente las instrucciones de parte de Dios. Y aún escuchando, desobedeció. La desobediencia es una afrenta directa a la autoridad de Dios, a lo establecido por su palabra, a su nombre. Por eso el diablo pecó y se rebeló contra Dios. Y Dios no perdona la rebeldía. Dios no perdonó la rebelión. Dios le pasó la primera a Saúl
cuando Saúl empezó a levantar sacrificio, pero la segunda no. Dios nunca va a estar lidiando siempre con el mismo desobediente. Para un desobediente, Dios levanta a un obediente. Dios no va a estar lidiando siempre con la misma persona. Por eso hay que Dios me tenga paciencia. La paciencia de Dios es una, y Dios puede trabajar con un problema, pero no va a estar lidiando con la rebeldía de líderes. Dios no va a estar lidiando con la rebeldía de servidores. Dios no va a estar abacanda aquí masama la masaya. Dios no va a estar lidiando con la rebeldía de una iglesia. Dios no va a estar lidiando con la rebeldía de un pueblo que no quiere poner en práctica la palabra de Dios. Ama. Y Dios lo desechó para ser rey. Hermano, Dios quiere evitarnos estas consecuencias. Dios no quiere que nos vaya mal. Dios no quiere reemplazarnos, hermano. Amén. Porque sí, David pecó, hermano, le falló a Dios. Amén. Pero aún sigue diciendo que este hombre fue conforme al corazón de Dios. Porque porque Saúl prefería el trono, pero Saúl prefería la presencia del Señor, la comunión con Dios. Él no se rebeló directamente a un mandato de Dios. Saúl sí. Y él todavía dijo: yo hice lo que él me mandó. Wow, así es la gente que van y obedecen parcialmente. Pero yo fui, pero lo hiciste a tu manera. Y una obediencia a medias se convierte delante de Dios en una desobediencia. No hay obediencias parciales, hermano. No es aquí sí, aquí no. No. Amén. A su nombre. Entonces, Dios quiere una obediencia absoluta. Dios quiere una obediencia absoluta, hermano. ¿Estamos aquí? Entonces Dios le dijo a este hombre, a este rey, le dijo por medio de Samuel: Jehová ha rasgado, el verso 28, ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y se lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Wow. A un prójimo tuyo mejor que tú. Hermano, Dios nos ama. Amén. Dile que tiene la par, Dios te ama. Te tiene en lugares de honores. Amén. Te tiene en un lugar para que puedas cambiar. Quiere hacer cosas grandes en tu vida, mi hermano. Pero cuando uno se encapricha, hacer las cosas a la manera. Mire, yo puedo lidiar y trabajar con una persona y tiene un problema. Está bien, oramos por él. Se trabaja. Pero ya un desobediente, hermano, la primera, la segunda, impuesto a hacer las cosas a su manera. Digo, yo no puedo estar lidiando siempre con un desobediente. Yo trabajo con cualquiera, sin importar quién sea. Pero lo único que le pido es obediencia, hermano. Es obediencia. Lo único que le pido es sometimiento y obediencia y disponibilidad. No importa cómo vienes, Dios se va a encargar de ayudarte. Se va a encargar de romper las ataduras, de transformar tu hogar y tu matrimonio. Pero a la gente se le da consejos y se le dicen: hermanito, para que ayune 3 días con su esposita para que empiecen a ver mejoría. ¿Ayunan o no ayunan? No ayunan. Ay, pues sí empecé el primero, pero usted sabe, eran 3. Pero yo creo que el primero, Dios me habló, eran 3. Haz un altar familiar. Enséñale a tus hijos. Lo hiciste. Empecé el sábado. Hace 2 meses que no lo hago otra vez. Digo, ¿y qué me aconseja, pastor? ¿Qué te voy a aconsejar? ¿Qué otro consejo te voy a dar? Haz el primero. Ay, pastor, me voy a meter 3 días en ayuno y oración. Amén. ¿Y qué consejo me da? ¿Cuál es el problema? Finanza. Finanza. Ve y escucha la predicación de Gamboa. Ahí está el consejo.
Ahí está la instrucción. A su nombre. Ahí está la palabra. Amén. Es que la gente quiere hacer grandes cosas sin obedecer a Dios, hermano. Sin respetar a Dios. ¿No estamos aquí entendiendo? Su nombre, estamos aquí. Y Dios le dijo: voy a quitarte el reino y se lo voy a dar a alguien mejor que tú. Siempre los reemplazos muchas de las veces vienen a ser mejor que los que son reemplazados. Amén. Escuche, David reemplazó a Saúl y fue mejor rey que Saúl por mucho. Por mucho fue mejor, bastante. A su nombre. Pedro no quiso ir a los gentiles. Dios levantó un Pablo todoterreno. Amén. Adán falló y fue el primero hecho por las manos del mismo Dios. Pero Dios levantó un Cristo. La Biblia le llama el segundo Adán. Y fue mucho mejor que el primero. Fue mucho mejor que el primero. Porque por la desobediencia perdió la autoridad. Pero por la obediencia de Cristo volvió a ganar la autoridad. Mire, hermano, la obediencia. Oh, la obediencia es poderosa. Porque si tú pierdes autoridad por la desobediencia, si algo el diablo quiere es que tú y yo perdamos la autoridad por desobedecer a Dios. Al diablo no le importa si vienes a la iglesia, papá. No le importa si no puede matarte o sacarte de la iglesia, aunque es el plan de él principal. Pero dice: no importa, no le hace que se congregue. Le voy a meter orgullo, le voy a meter ego, le voy a meter un espíritu independiente que no tenga a nadie que le dé cuenta, que no quiera nada, que le diga nada, nadie. Le voy a meter un espíritu de desobediencia y de rebeldía, y automáticamente le voy a quitar la autoridad a su nombre. Pero también donde hay un hombre que obedece, vuelve a recobrar la autoridad a su nombre. Por eso Cristo, aunque era hijo, aprendió obediencia y fue al Hades, dice la Biblia, y murió siendo obediente, porque la obediencia lo llevó a la muerte. Pero cuando estaba realmente en el Hades, dice la Biblia que bajó a lo más profundo y agarró la llave del Hades y del infierno a su nombre. Ese es alguien que tiene obediencia. Hay autoridad para el que obedece la palabra de Dios. Hermano, vamos a echarle ganas, iglesia. Amén. Usted es un pueblo santo, decía mi hermano Jesús. Y Dios quiere hacer cosas grandes. Debemos obedecer para evitar las consecuencias. Para evitar que Dios nos vaya a desechar, hermano. Porque si usted no quiere, si usted no obedece, Dios va a tener a alguien mejor. A alguien mejor. Y alguien más está haciendo lo que tú y yo deberíamos de estar haciendo. Por eso este es un llamado de alerta para el liderazgo también. Para el liderazgo y para todo servidor de esta casa. Para uno también. Para uno también. Para todos. ¿Quién mejor que yo? Confíate, papá. Confíate. De verdad, de verdad. Dios tiene preparando a uno por ahí. Chiquitito. Desapercibido. Desapercibida. Toda ahí media tembelejita todavía. Pero ahí Dios tiene la próxima líder si ustedes no se ponen las pilas. Ahí Dios tiene el próximo matrimonio si ustedes no se ponen las pilas. Se hacen las cosas a su manera. Vaya. Hacer las cosas a su manera. Desobediencia. Ya Dios tiene reemplazos, hermano. Escuche, la desobediencia es rebeldía. No solo no hay bendición para el desobediente, sino que queda expuesto a maldiciones, acarrea condenación por resistir al ordenado por Dios. Romanos capítulo 13. Acarrea condenación una persona que no se somete. Quien no se somete a Dios no tiene cobertura espiritual. La Biblia dice en Santiago 4:8: someteos a Dios y resistan al diablo. Quien no se somete a Dios se va a someter al diablo y al pecado. Wow, mi hermano, qué tremendo, ¿verdad?
Estamos aquí. Ay, Dios mío, los amenes bajan. Es que como no estamos en el tiempo de alabanza ahorita. Aquí bajan los amenes porque hay 2 que 3 tremendillos que les hablan y les hablan y hacen siempre las cosas a su manera. No quieren escuchar, no quieren obedecer. Amén. Ya miramos que hay que obedecer. Amén. Porque es un mandamiento. Hay que obedecer para recibir las promesas de Dios. Hay que obedecer para evitar consecuencias, hermano. Amén, estamos aquí. Pero escucha, amada iglesia, Jesucristo, mi maestro y tu maestro, mi Señor y tu Señor. Wow. Jesús, wow. El mero mero. El hermoso entre 10,000. Wow, ¿cuántos aman a ese rey? Gloria a Dios. Jesús, mi amigo, mi hermano, no te vayas, tranquilo. Wow, vamos a reprender demonios que, ay, como que me pica ahí, me quiero ir. A reprender demonios. Porque Dios quiere traer libertad. Quiere cambiar, quiere transformar vidas, hermano. A su nombre. Y no se asuste, hermano, no se asuste. ¿Qué le pasó, pastor? No, nada, no me pasó nada. Solamente vengo con una palabra para bendecirte. ¿Estamos aquí, iglesia? A su nombre. Escucha, hermano, Jesucristo nos enseña una manera, una forma, una actitud, iglesia, un tipo de obediencia diferente. Esta es una obediencia costosa pero poderosa. Wow, amén. Es una obediencia que cuesta, pero es una obediencia muy poderosa. Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice: Cristo en los días de su carne, o en los días que estuvo aquí en la humanidad, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. My God, Dios mío. Cristo lloró, hermano, clamó y lloró. Aquel que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Diga conmigo, y aunque era hijo. Aunque era hijo. Él mismo aprendió, padeció. Él mismo siendo hijo padeció, sufrió, pero a causa de su temor fue escuchado. Amén. Porque él en el lugar de Getsemaní hizo una oración diciendo: Padre, si es posible, de mí pase esta copa para que yo no la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Wow, amada iglesia, ¿cuántos pudiéramos hacer esa oración en este día? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. El mismo hijo aprendió obediencia, hermano. Si hay algo que me encanta de Jesús, es que nunca te va a decir hagan sin antes él haber hecho. Él fue obediente. Nos dejó pisada para hacer su voluntad. Amén. Él dijo: yo no he venido a este mundo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envía. A su nombre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Por eso el diablo quería que él realmente en la tentación cayera en la misma desobediencia de Adán. Pero sabe una cosa, amada iglesia, él dijo: escrito está. Escrito está. Es como uno se tiene que regir. Pudiera fallar y pudiera pecar, pero escrito está en su palabra. A su nombre. No me voy a regir por lo que pienso o lo que creo. Escrito está. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otra copa. Tengo que beber la copa agria, el vinagre agrio, la copa de furor. Tengo que beberla. A su nombre. Es que a la gente le gusta obedecer para que vengan las bendiciones. A la gente le gusta obedecer porque no quiere pagar consecuencias. A la gente le gusta obedecer para no ser desechado. Pero Cristo obedeció porque escrito estaba. Cristo obedeció porque quería glorificar al Padre. Cristo obedeció para tener éxito. No por ser hijo tuvo éxito. Él tuvo éxito por ser obediente. El reino de Dios opera por este principio. La gente que avanza, la gente que tiene éxito, es la gente obediente. No es la gente que cuestiona. No es la gente a ver si me parece o me conviene. Muchas veces no te va a convenir obedecer. Muchas veces
veces no vas a querer obedecer. Muchas veces te va a costar obedecer. Vas a llorar obedeciendo. Pero es mejor llorar obedeciendo que llorar por desobedecer a Dios. Wow. Hay obediencias que cuestan, hermano. Obedecer a Dios cuesta. Cuesta. A Cristo le costó lágrimas, sudor como gota de sangre en el suelo. Cristo no triunfó cuando llegó a la cruz. Él triunfó cuando rindió su voluntad en obediencia al Padre. Amada iglesia, no podemos hacer menos que lo que Él nos enseña. Él hizo una obediencia costosa, pero muy poderosa. A su nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo lo llevó a la muerte. La obediencia de Cristo lo llevó al sacrificio. Saúl sacrificaba sin obedecer, pero la obediencia de él lo llevó al sacrificio. Hay obediencias que te van a costar sacrificio. Vas a sacrificar tiempo, vas a sacrificar familia, vas a sacrificar cosas de valor para ti, vas a sacrificar momentos, vas a sacrificar muchas cosas de mucho precio, de mucho valor, sueños, ambiciones personales, sueños personales, y te va a costar obedecer, porque el que diga que obedecer es fácil, te engañó. Obedecer es lo más duro para el hombre, porque el hombre está empeñado a ser Dios, y un Dios toma sus propias decisiones. Un Dios toma sus propias decisiones. Cuando tú obedeces, cuando tú haces tu propia voluntad, tú eres un Dios, un soberano. A su nombre, amada iglesia. Estamos aquí. Escuche, amado hermano, hay obediencias que te van a sacar las lágrimas. Cristo lloró por obediencia a su nombre. Pero más después dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre que se nombra debajo de la tierra. A su nombre, en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, y de toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No por ser hijo, por ser obediente. Por ser obediente. La obediencia te abrirá puertas. La obediencia te llevará al éxito. La obediencia, ay Dios mío, en la obediencia está la victoria. En la obediencia está el triunfo. En la obediencia está el crecimiento. En la obediencia está la sanidad. En la obediencia está el cambio a tu manera de vivir. En la obediencia, ay Dios mío, ¿sabe por qué? El principal pecado es la desobediencia. Pecó Adán y entró el pecado y entró la muerte. Pero también Cristo viene a desafiar un pueblo, a decirle: yo ya caminé el camino de la obediencia. A su nombre sea la gloria. ¿A cuánto les cuesta obedecer? ¿A cuánto les cuesta obedecer? A mí me ha costado obedecer, iglesia. Me ha costado obedecer. Me ha costado lágrimas. Ahí estoy, no entiendo, papá, pero aquí estoy. Dale para allá, pero no veo el camino claro, pero tú dale. ¿Cómo iría Abraham para entregar a su hijo? Llorando, llorando, diciendo: pero tú me lo diste. Tú me lo diste y ahora me lo pides. Pero no le hace, voy a obedecer. ¿Usted cree que la obediencia es sencillo, hermano? No son consejillos de: ay, ve a sacar a comer a tu esposa. Que ni eso puedes hacer muchas veces. Ay, Dios mío.
Sudando gotas de sangre y obedeciendo a mi Señor. Mira, amada iglesia, nos va a costar obedecer, lágrimas. Pero también la Biblia dice que Esaú también lloró, pero no hubo chance, otra oportunidad. Hay gente, hermano, hay gente que viene llorando, pero no por haber obedecido. Viene llorando por haber desobedecido. Que Dios nos libre de venir llorando por ser desobediente. Si hubiera yo atendido el consejo, wow, pero no lo atendí. Hermano, es mejor llorar obedeciendo. Es mejor llorar aunque, hermano, hermanita, aunque tu líder de repente diga, ay, la trae conmigo. Hermano, es que Dios te quiere evitar que te vaya mal. Amén. La obediencia custodea la autoridad, custodea la presencia. La obediencia custodea el camino correcto delante de Dios, custodea la bendición a su nombre. La obediencia custodea de la corrupción y de la rebeldía. Amén. A veces no te va a gustar lo que te dice tu líder. Obedece. Que cuando tú obedeces a tu pastor o a tu líder, no estás obedeciendo a hombre, estás obedeciendo a autoridades. Autoridades. Hay autoridades, amada iglesia, que son establecidas por Dios. Hay gente que no le gusta tener líderes, no les gusta tener pastores. ¿Por qué? Porque están impuestos a hacer su propia y regalada voluntad. Por eso no tiene nadie que le diga nada. Qué peligroso es caer en ese estado, amada iglesia. Pero cuando Dios te corrige, porque te ama y porque eres hijo. Y si eres hijo, aprende obediencia como Cristo. Hermano, aprendamos obediencia. No es fácil. No le está diciendo una persona, ay, el pastor muy obediente. Hermano, me ha costado. Me sigue costando cada decisión. Y más cuando te dice, ve a la tierra que te mostraré. Ay, Señor, no me la has mostrado. No, porque si te digo dónde vas a pasarte, me rajas, hijo. Pero tú dale, yo tengo el control. Amén, Señor. Paga con cheque al portador. A su nombre, iglesia. Dios nos mandó a construir ese templo, quizás no teniendo los recursos necesarios, pero Él lo dijo. Él lo dijo y yo le obedezco. Amén. A su nombre, amada iglesia. Entonces, amado hermano, Dios quiere una obediencia de esta calidad como la de Cristo. Por eso el salmista de mí me encanta. Dice el Salmo 119, versículo 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el final. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y diga conmigo, y la guardaré. La guardaré con todo mi corazón. Ya no la está guardando porque es un mandato de Dios. Ya no la está guardando porque quiere bendición de Dios. Ya no la está guardando porque le teme a las consecuencias. Porque si desobedezco me saquen del discipulado. Porque si desobedezco me va a venir el diablo a levantar. No, Él dice, enséñame a obedecerla con todo mi corazón. Ojalá pudiéramos decir como el salmista, y la cumpliré de todo corazón. Debemos de caminar como David, iglesia. ¿Cuál es la obediencia, pastor, que Dios anda buscando de su pueblo? No la obediencia por conveniencia, le aseguro, ni la obediencia porque es una orden solamente. Él anda buscando un pueblo obediente, porque está agradecido y porque lo ama y porque dice de todo corazón, voy a guardar tus dichos en mi corazón para no fallarte. Voy a guardar cada palabra, cada promesa. A su nombre, anda aquí masama, lama, soja aquí masama. ¿Habrá alguien aquí en esta? Ay, Dios mío, yo siento a Dios.
Yo siento a Dios en esta hora. Es que cuando se habla de obediencia, los cielos se abren. Cuando se habla de obediencia, el cielo se estremece. El infierno tiembla. Y catamau. Ay, Dios mío, el infierno tiembla cuando Dios mira a un hombre obediente. Cuando el diablo mira a un hombre obediente. Cuando Dios mira a un hombre que lo ama. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es aquel que me ama, dice el Señor. Yo no obedezco porque tengo miedo a la consecuencia. Obedezco porque amo a mi Señor. 3:34 de la mañana mis lágrimas corrían. Remanso Cutamaqué. Ayúdame a guardar tus mandamientos de todo corazón. En mi corazón he guardado tus palabras.